106.5. Son las 8:02. Eury Cabral. Gracias al Dios Todopoderoso Jesús, mi Señor, mi Salvador y mi guía. Y como siempre inicio con la palabra de Dios, Proverbios 4:20. Hijo mío, atiende mis consejos, escucha atentamente lo que te digo, dice el Señor. No pierdas de vista mis palabras, guárdalas dentro de tu corazón, que ellas dan vida y son salud para nuestro cuerpo. La palabra de Dios da vida y es salud para nuestro cuerpo, la mejor medicina. Miren, una de las graves preocupaciones con esta situación de tensión política y con este asunto de si va a la reforma, si no va a haber, uno de las graves complicaciones que podría tener y de las grandes situaciones que podrían darse que afectarían a la economía es que precisamente esta indefinición y este problema pudiera de alguna manera frenar el crecimiento económico, afectar la estabilidad de la economía. Todo el mundo está en una especie de tensión y ciertamente uno se da cuenta en una serie de elementos importantes que como que todo el mundo está a la espera de qué fue lo que va a pasar, que si van a someter, que si no la van a someter, etcétera, etcétera. Lógicamente, la expectativa es de que esto afecte a la economía, pero usted tiene que esperar los resultados concretos para afirmar si ha sido así o no ha sido así. Y con esta información que da el gobernador del Banco Central, el gobernador del Banco Central está en estos momentos en El Salvador, participando en la 286 reunión del Consejo Monetario Centroamericano, y allá hizo una evaluación de la economía dominicana y dio la siguiente información. Dijo que en el periodo enero-mayo de este año 2019, la economía dominicana ha crecido un 5.1%. Eso es una información que de alguna manera da tranquilidad, porque, recuérdense, ya estamos saliendo del mes de junio, habría que medir un poco el mes de junio, pero hasta mayo, a pesar de toda la tensión, a pesar de toda esta indefinición, a pesar de todas estas situaciones que genera para toda la población y lógicamente para el sector económico de la República Dominicana, hasta ahora, por lo menos según estos datos del Banco Central, y yo digo, siempre confío en los datos del Banco Central, porque el Banco Central da los datos en función de quienes se lo aportan. El Banco Central no se inventa los datos. El Banco Central no pone cosas que no debe poner. El Banco Central toma la información de los propios actores económicos, de quienes producen, de quienes generan riqueza, de quienes generan empleo, que no, si hay una situación difícil, no le van a decir una mentira. Entonces, evidentemente, que la situación económica, a pesar de que tal vez en algunos sectores se haya podido resentido, haya habido alguna situación especial, lo cierto es que no ha sido afectada de manera significativa. Y subrayo y pongo en negrita significativa. No es que no la ha afectado, para que no entonces no vengan a decir, no. Ha hecho algún nivel de efecto porque evidentemente hay una especie de tensión en el país. Pero de manera significativa el crecimiento económico no se ha frenado. Enero-mayo, es decir, estamos hablando del primer trimestre del año y casi una parte significativa del segundo, el crecimiento ha sido como estaba más o menos planificado y como ha sido la tendencia del crecimiento de la economía dominicana en los últimos tiempos. La tendencia, lo que dicen los organismos internacionales y el propio Banco Central, es que la economía dominicana en este año debe tener un crecimiento alrededor de un 5%. Y ya en la mitad del año, porque enero-mayo son 5 meses, junio es el sexto mes, es decir, ya con junio incluido estamos hablando de la mitad del año y el crecimiento es prácticamente de un 5%. Y recuérdense que el último trimestre del año siempre, sobre todo por ahora por Black Friday y por Navidad, provoca un crecimiento especial, por lo que puede ser que ese 5% sea superado un poquito más si no hay una situación de contingencia u otra, que evidentemente parece que no la va a haber, porque después que se definan estas cosas, se somete o no se someta, pero ya el 22 de agosto salimos de esto. Muchos dicen, el 22 de agosto todavía falta un mes. Bueno, el 22 de agosto es que sabemos quiénes son los candidatos que se inscriben. No importa lo que pase, vaya la reforma o no vaya, lo que pase, qué sé yo. Pero evidentemente que hasta el 22 de agosto estaremos con una especie de tensión hasta que se vea quiénes son los inscritos en cada partido, especialmente en el Partido de la Liberación Dominicana. Pero qué bueno, saludo esta declaración del gobernador del Banco Central que genera ciertos niveles de tranquilidad a los sectores económicos, al aparato productivo y a la población en sentido general, porque evidentemente la economía, a pesar de que haya tenido algún nivel de efectos con estas situaciones, no ha sido significativamente afectada, valga la redundancia.
significativamente no ha sido afectada porque el crecimiento sigue el curso que hasta ahora ha tenido. Y dio otra información más interesante todavía, y es que la inflación interanual de junio de 2018 a junio del 2019, o sea, medida interanual es de un mes del año anterior a un mes del año siguiente, la inflación interanual no llega al 1%, es 0.92%. Es decir, que se mantienen los niveles de crecimiento y el control de la inflación, que son las dos características que demuestran que una economía está sana, fortalecida y con grandes perspectivas. O sea, un crecimiento sostenido y un control de la inflación, en todos los manuales de economía se plantea que son los dos elementos que garantizan una sanidad en una economía, fortalecimiento de una economía y perspectivas importantes. Por lo que esas son las tres características que sigue teniendo la economía dominicana, y que son, valga también la explicación, de alguna manera la fortaleza que tiene el presidente Danilo Medina como candidato, como presidente y como líder, que durante los 7 años que cumple ahora en agosto, siendo presidente de la República, en estos 7 años, la economía dominicana ha tenido un crecimiento permanente, sostenido, saludable y vigoroso. En todos los momentos donde el presidente Medina ha estado gobernando, todos los años de su gobierno, y que parecía, ¿verdad?, que podría haber alguna situación difícil, se demuestra también que continúa el crecimiento. Y como reitero siempre, sobre todo el último trimestre del año, es un trimestre también de un impulso grande. Tradicionalmente ha sido así en los últimos años y no creo que este año sea diferente. Así es que lo que teníamos preocupación, yo también particularmente tenía preocupación, porque evidentemente toda situación política afecta el desenvolvimiento de la economía, aquí y en cualquier sitio del mundo. La estabilidad política es garantía fundamental para un buen crecimiento económico y para un buen desenvolvimiento de la economía. Si ustedes miran, todos los países que han caído en situaciones difíciles desde el punto de vista político empiezan a ser afectados desde el punto de vista económico. Venezuela es el caso más dramático. Desde que empezó la crisis política grave de Venezuela, Venezuela ha caído en niveles de decrecimiento y de situación difícil para su economía. Y lamentablemente también por la situación económica ahora, nuevamente en Nicaragua hay una situación complicada, que la hubo en aquel momento donde estaban los contras, cuando gobernaban los sandinistas en los años 80-90, y ahora se repite por una situación también, sobre todo, de problemas políticos. Entonces, evidentemente que nosotros, a pesar de esta situación, que lógicamente no es tan grave, ni como Venezuela ni como Nicaragua, pero que de alguna manera alteraba lo que era el desenvolvimiento normal, porque había ciertos niveles de estabilidad política permanentes en la República Dominicana que se han visto ligeramente alterados por esta expectativa y por esta tensión que hay con la modificación constitucional. Pero el gobernador del Banco Central ratifica que el crecimiento sigue en la orientación en que estaba y esperamos que siga consolidándose cada vez más. Por otro lado, en términos de lo que es la situación del Partido de la Liberación Dominicana, el aspirante presidencial Carlos Amarante Baré, saludo especial para Antonio Espaillá, el dueño de Radio Cadena Comercial, que llega aquí con nosotros a supervisarnos como siempre y a darnos espíritu de alegría y de fortaleza. El aspirante Carlos Amarante Baré, el precandidato presidencial, ayer dio una rueda de prensa donde expresó los elementos fundamentales de su posición ante esta situación que vive el Partido de la Liberación Dominicana. Yo pienso que dio algunos detalles interesantes que deben ser destacados porque evidentemente hay una situación en el PLD donde los dos grandes líderes, uno que es precandidato, el otro que podría serlo, pero que está limitado por la Constitución de la República, son los que mantienen en expectativa toda la situación y todo lo que tiene que ver con las candidaturas en el PLD. Hay varios candidatos que lógicamente están tratando de ganar su espacio y de que ante una definición de que no fueran Leonel y Danilo, ellos emergen como opciones, o en caso de que no pudiera ir el presidente Medina, pudieran enfrentar al presidente Fernández. Es decir, en medio de todo este cuadro, Carlos Amarante Baré expresó varias cosas. Lo primero que expresó es que él entiende que el problema no es una lucha ni una defensa real de la Constitución por parte del presidente Leonel Fernández, sino que en el fondo es una lucha por la candidatura presidencial. Que Leonel no quiere de verdad defender la Constitución, sino que lo que quiere es volver. Y yo comparto ese planteamiento de Carlos Amarante, porque en el fondo, si bien es cierto que está enmascarado
como una defensa de la Constitución, y puede ser que haya niveles de criterios para eso, pero lo central no es la defensa de la Constitución. Lo central es la precandidatura del doctor Leonel Fernández, que tiene todo el derecho. Tiene todo su derecho. Después, como muy bien decía Julio en su comentario, de él estar impedido para ser presidente, no podía volver a ser presidente nunca, y fue rehabilitado en una modificación constitucional en el 2010. Entonces es verdad que uno dice, bueno, si usted fue rehabilitado en un momento donde ya no podía ser presidente, ¿por qué no rehabilitar al presidente Danilo Medina? Entonces, dice Carlos Amarante que los argumentos del presidente Fernández no son creíbles, no tienen una base sólida, fuerte, porque en el fondo lo que está buscando es ser el candidato presidencial del PLD y no enfrentar al presidente Medina, que evidentemente es mucho más popular. Lo segundo que plantea es que Leonel ha irrespetado los canales internos del PLD y no ha querido discutir internamente los planteamientos que él tiene en los organismos, como debe ser y como ha sido la costumbre de ese partido. Yo también comparto ese planteamiento de Carlos Amarante, lo he dicho en varias ocasiones. O sea, es increíble que en un partido como el PLD, el presidente de ese partido esté en el Congreso dirigiendo una manifestación en contra de un Congreso dirigido por 2 miembros de su comité político y donde ellos son mayoría. O sea, es absurdamente increíble. Y no va a los mecanismos donde tiene que ir, donde él es el presidente y donde él tiene que plantear las cosas. Entonces, en ese aspecto creo que también Carlos Amarante tiene razón, porque de alguna manera, dice Carlos Amarante, Leonel Fernández ha violado la institucionalidad partidaria. Y aunque suene duro, es verdad que suena muy duro decirlo, pero es la verdad, es doloroso. Y es doloroso porque Leonel siempre ha sido un institucionalista, siempre. Pero ahora no sé, parece que perdió un poquito la perspectiva, por lo menos en ese aspecto. Lo tercero que dice Carlos Amarante, que es irracional de parte del presidente Leonel Fernández estar en contra de la rehabilitación de Danilo Medina, y además increíble su alianza con Luis Abinader, porque evidentemente eso lo que lleva es a fortalecer la oposición y no a fortalecer el PLD como opción electoral. Y que como él fue fruto de él es candidato hoy porque es fruto de una rehabilitación política cuando estaba impedido. Entonces por eso es irracional que ahora esté rechazando la rehabilitación del presidente Medina. Después de hacer todo ese planteamiento en sentido general, entonces hace la siguiente propuesta. Primero, que demanda que se respete la institucionalidad del Congreso de la República y que permitan que el Congreso trabaje en paz, es decir, que no estén alterando el funcionamiento del Congreso. Él apoya la reforma de la Constitución para 4 aspectos fundamentales. Lo primero, unificación de las elecciones congresionales y municipales, eliminación de la participación del Procurador General de la República en el Consejo Nacional de la Magistratura, que celebre a 3/4 partes la votación requerida en la Asamblea Nacional Revisora para modificar el sistema de elección presidencial, porque verá que ha sido un relajo en los últimos años, lo hemos cambiado como 500 veces. Y cuarto, que se habilite al presidente Medina, derogando el transitorio 20º de la Constitución por ser discriminatorio. Yo creo que es preciso, Carlos Amarante, en ese aspecto. Yo comparto también ese planteamiento, esas 4 propuestas que él hace, y creo que lo más conveniente para el Partido de la Liberación Dominicana, lo he dicho en varias ocasiones, es que retome su institucionalidad y que Leonel y Danilo, como 2 hermanos que pueden tener diferencias, pero que son parte de una familia grande que se llama PLD y para beneficio del país, evalúen, pacten, establezcan las reglas de trabajar en el día de ahora con esta orientación para que el PLD pueda ser una opción de poder con uno de ellos 2 o con uno nuevo, con el pacto que sea, pero que permita que la estabilidad política, la estabilidad económica y el crecimiento continúen con el PLD dirigiendo el país. De lo contrario, si no se trabaja en esta orientación, es muy posible que tengan luego que lamentar un acuerdo que no pudieron hacer. Bueno, señores, continúan los cambios en la televisión. Lo que se produjo hace un tiempo con Milagros Germán. Ahora se anuncia que a partir del 28 de este mes, pues será la última emisión en el horario actual del programa Divertido con Jochi, que se transmite por Telemicro. Y en lo adelante, pues Jochi va a un nuevo formato
de 10 a 12 de la noche, un formato parecido al de Milagros. Bueno, estará. Sí, un programa más más de entrevistas, contenidos diversos. Y contenidos diversos que el programa que estaba realizando en las tardes de los domingos. Empezaba a las 12 del mediodía, de 12 a 4. De 12 a 4. El que Gómez Díaz pidió que quería poner películas en ese. De 12 a 3 de la tarde. Era de 12 a 3, ¿no? De 12 a 3 de la tarde. Entonces, son los cambios que se están haciendo en la televisión, producto de la situación que vive el mercado y que vive esa industria, en la que lamentablemente los enlatados y una serie de producciones pues tienen mayor rentabilidad que las producciones en vivo para los canales. Entonces, éxito en este nuevo formato. Vamos a ver si hablamos con Jochi Santos, que debe estarse ejercitando en estos momentos. Sí, debe estar caminando en el mirador, supongo. Porque ya me imagino que tiene montado yo tenía mi duda. el nuevo formato. Yo tenía mi duda. Con el que habrá de venir después de hasta que le vi la canilla de estos cambios en Divertido con Jochi. Vamos a colocar los teléfonos, pero vamos a darle la bienvenida primero a Canilla, que está con nosotros aquí. Sí, ya aquí, como todos los días. Qué bueno. Después de su marcha de ayer. No fue extraordinaria. Bájale un chip, fue una marchita. Ponle la imagen ahí. Fue una marchita, pero está bien. Vamos a poner la imagen. Bueno, la ponemos más adelante. Vamos a tomar un teléfono. Fue una marchita. Comunícate 809-540-1065. 1-800